Creo que el acierto de noticias en la cobertura del caso Nisman, del trágico caso Nisman, tiene que ver con el punto de vista desde donde se enfocó primero la denuncia que el fiscal del caso AMIA hizo contra la presidenta de la Nación, el canciller y otros funcionarios y personajes del gobierno en cuanto a un acuerdo con Irán para encubrir la investigación del atentado a la AMIA. Esto empezó el 18 de octubre del año pasado, de 2014, cuando Noticias contó por primera vez en la Argentina lo que estaba ocurriendo dentro de la CIDE, dentro de los servicios de inteligencia del Estado y en su relación con el gobierno, que era el virtual desenlace, la línea de partida de una guerra entre el Poder Ejecutivo y los servicios de inteligencia que había controlado hasta muy pocas horas, muy pocas semanas antes, y que tenían que ver con el fin de ciclo que se avecina para la presidenta Cristina Kirchner y con que los servicios de inteligencia, que al fin y al cabo lo que buscan es su permanencia en la sustentación del poder que vienen arrastrando desde hace más de 40 o 50 años en la Argentina, es empezar a conversar con los eventuales sucesores de los presidentes en ejercicio, en este caso de Cristina Kirchner. Jaime Estiuso, un personaje de larga data en la historia de la CIDE, un personaje oscuro, el hombre que virtualmente fue el verdadero jefe de los servicios de inteligencia de la Argentina, empezó a conversar allá por mediados del año pasado con los principales referentes del peronismo no kirchnerista y a poner a sus servicios determinadas operaciones o por lo menos determinadas voluntades. Eso hizo que en el gobierno nacional se prendiera la luz de alarma y ahí se desató una disputa por el control de toda la estructura de los servicios de inteligencia en la Argentina. El 18 de octubre, aquella etapa, fue el entonces jefe de la CIDE, Héctor Icazzuriaga, en malla, con el torso desnudo, y un título que decía La CIDE al desnudo, precisamente, que contaba las alternativas del inicio, por llamarlo de alguna manera, de esta guerra. El 13 de diciembre del año pasado, cuando estaba a punto de ser descabezada la CIDE, desde sus autoridades políticas y sus autoridades operativas, empezando por Jaime Estiuso, este hombre, Jaime Estiuso, decidió dar una entrevista a la revista Noticias, cosa que no había hecho jamás antes, dar una entrevista a un medio de comunicación. Lo más significativo que Estiuso planteó en esa entrevista fue confirmar que estaba por llegarse a un desenlace en esta confrontación y que nos enteraríamos días después que ese desenlace era el mismo descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La saga continuó el 20 de diciembre, donde otra etapa de la revista habló de la guerra criminal de los espías, donde se planteaban hechos de violencia en estas disputas de poder entre los servicios de inteligencia nacionales y distintos servicios de inteligencia de otras fuerzas de seguridad muy poderosas, como por ejemplo la Policía Bonaerense e incluso la Policía Federal. Se hablaba allí y se le daba en este contexto un sentido gravísimo de actitud criminal al virtual asesinato por parte de un comando del Grupo Cóndor de un espía de la CIDE conocido como El Lauchón, alguien de íntima confianza de Estiuso, que fue asesinado en una quinta de La Reja, en el oeste del Gran Buenos Aires, y que se dijo en su momento que este grupo, comando de halcones de la Policía Bonaerense, iban a buscar en realidad al propio Jaime Estiuso. El 17 de enero ya de este año, de 2015, Noticias hace la tapa con el fiscal Alberto Nisman aún vivo. 4 días antes, él había hecho pública su denuncia contra la presidenta de la Nación, el canciller y otros funcionarios por un presunto acuerdo con Irán para encubrir el atentado a los responsables iraníes del atentado a la AMIA. La denuncia fue una noticia de nivel internacional, porque como se sabe, esta es una causa que conmueve no solo a los argentinos, sino que tiene repercusiones muy importantes en los principales países, por lo menos de Occidente, y así fue que Noticias decidió llevar a tapa a este personaje que hasta entonces muy poca gente conocía, Alberto Nisman. Alberto Nisman apareció muerto en el baño de su casa el domingo siguiente, o sea, el día después de la salida de esta revista. Todavía hoy estamos esperando que se avance en la investigación para determinar si se trató de un suicidio inducido en el baño de su casa, con la puerta cerrada, con un balazo en la cabeza,
cosa que, bueno, a esta altura más o menos todos los que están medianamente informados saben exactamente de qué se trata. Nisman había pedido a su kiosquero que le llevara ese ejemplar de la revista, esto fue el viernes 16, el kiosquero se la llevó el sábado 17, tiempo después se supo que ese mismo sábado 17 llegaba al domicilio de la ex esposa de Nisman, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, un ejemplar de la revista en cuya página 25, en la nota de apertura que suele sostener a la tapa de cada edición, la foto a página entera de Nisman estaba intervenida con una mancha en el entrecejo que figuraba a todas luces un virtual balazo en la frente. Eso se incorporó a otra causa que hay abierta que no tiene que ver con la muerte de Nisman, sino con amenazas que había recibido previamente. La secuencia fue la semana de los primeros días de febrero, con la propia jueza Arroyo Salgado en la portada, alguien que se presentó como querellante en la causa que investiga la muerte de Nisman y que se propuso desde ese lugar empezar a participar e incluso a cuestionar de las diligencias que la Fiscalía fuera dando en cada momento. El personaje que siguió en esta saga de tapas de noticias fue el propio Jaime Estiuso, el legajo negro de Jaime Estiuso, contando y revelando detalles de su historia negra y no tan negra en los servicios de inteligencia. Y en la no tan negra, algo que tampoco tiene un color muy claro, es la relación que este hombre, declarado hace muy pocos días como enemigo jurado de la patria prácticamente, trabajó bajo las órdenes del gobierno de los Kirchner y de todos los gobiernos anteriores, prestando sus servicios mientras estos gobiernos mantuvieron el poder y negociando su salida hacia otros candidatos que pretendían erigirse en los nuevos presidentes de la nación en la etapa sucesiva. Insisto, creo que el acierto de Noticias en la cobertura de este tema tan trágico y de repercusiones tan duras y difíciles para la República Argentina, para la política, para la sociedad argentina, para la institucionalidad de la Argentina, como es la muerte del fiscal Nisman, tienen que ver simplemente con haber seguido una línea investigativa en cuya trama pareció haberse encerrado la muerte del fiscal.